Uno de los propósitos del Evangelio es devolverte la autoridad de hijo y la identidad de hijo que el Padre te ha dado, para que puedas reinar sobre toda circunstancia. Ya basta de menguar ante el ataque del diablo y de las circunstancias de las tinieblas y de tu propia carne. Retoma tu autoridad, retoma tu identidad de hijo y reina con Jesús. El mayor avivamiento, hermano, no es pegar 4 gritos y decir 3 cosas. El mayor avivamiento es que tú dejes que Él nazca en ti y cosas poderosas van a comenzar a suceder en tu vida. Él ya no quiere que tú seas un instrumento del diablo, ni del mundo, ni de las circunstancias. Él quiere usar tus manos con poder. Una palabra de fe para tu crecimiento espiritual. La cruz es el centro de nuestro Evangelio. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo cuerpo, una misma visión y un solo propósito en defensa del Evangelio. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Defendiendo el Evangelio con el pastor Alberto Martínez. Gloria a Dios, sean bienvenidos, amados hermanos, a su programa, Defendiendo el Evangelio. Soy el pastor Alberto y aquí estoy para bendecirlos, para servirles hoy, para orar por ti, para darte una palabra de aliento, una palabra de bendición, una palabra que pueda retarte a cambiar. Amén, confiando en la promesa de Dios, confiando en la palabra de Dios que dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Judío primeramente y también al griego, o sea que esto es para todo el mundo, esto no es solamente para los judíos, no es solamente para el gentil, es para todo aquel que cree. Todo aquel que cree puede apropiarse de una promesa, todo aquel que cree puede apropiarse de la salvación, todo aquel que cree, hermano, es en potencia heredero de salvación. Amén. Y el tema que traigo hoy es un tema que el Señor puso en mi corazón de una manera muy íntima. Es algo íntimo que el Señor me compartía. Yo dije, bueno, Señor, permíteme compartir esto íntimo con la audiencia, permíteme compartir esto íntimo con mis hermanos, permíteme, Señor, extender lo que he recibido de gracia para ayudarlo de gracia. Porque a veces uno, en la búsqueda de Dios, cuando uno está pastoreando una iglesia, uno empieza a recibir cosas del buen tesoro de papá, y hay cosas que son necesarias compartir, hay otras que si tú las compartes dicen que estás loco. Pero el evangelio es racional, o sea que se puede entender, amén, se puede entender. Quiero darle gracias a todos los hermanos de la iglesia que yo pastoreo, a la iglesia de Reconciliación. Quiero darle gracias a los hermanos que nos escriben, mi hermano, gracias. Espero haber atendido todas sus peticiones de oración. Mi hermano Alberto de Chiapas, tenemos hermanos en Venezuela, tenemos hermanos en Perú, en Costa Rica que nos oyen, que nos bendicen con su comentario. En España está mi hermano Tomás Serpa, que hoy estuve hablando con él. Te bendigo, Tomás. Y bueno, así cada uno de nosotros somos... Él repite mis prédicas, yo retuiteo las de mis hermanos, de los pastores. Estamos unidos. Así hacemos en la plataforma Oración por Venezuela y Brasil, a quien damos gracias, Pastor Reinaldo Huelva, también por ayudarnos a retransmitir estos mensajes, ¿ok? Amén. Bueno, mi hermano querido, sin más preámbulos, quiero darle paso a la palabra que el Señor puso en mi corazón, ¿verdad? Y es un tema que yo titulé Entendiendo el lenguaje de Dios. Yo me imagino que un tema así dirá, bueno, ahora sí, se cree que tiene la revelación del momento. No es la revelación del momento, porque con toda humildad quiero tratar de explicarte algo que pude percibir en mi espíritu y pude entender que hay muchas áreas de nuestras vidas, mi hermano querido, que nosotros
no vamos a poder entender ni descifrar en el Evangelio hasta que tengamos la revelación de lo que se nos está hablando. En esta parte del país, de Estados Unidos, donde estamos nosotros estamos en la costa este de Estados Unidos, aquí hay muchas culturas, están los salvadoreños, están los guatemaltecos, están los hondureños, los mexicanos, ahora hay venezolanos, hay dominicanos, puertorriqueños, o sea, hay culturas y hay dialectos. Cuando yo llegué a este país, me tocó trabajar con algunas culturas y habían palabras que yo no entendía de ellos. Y el hecho de que yo no entendía sus palabras pudo haber sido una causa de conflicto si yo no hubiese cedido a entenderlo a ellos. Porque, por ejemplo, viene un jefe y me dice, mira, pásame tal cosa allí. Y yo en Venezuela digo tal cosa, pero él le dice volado. Pásame el volado ese ahí. Yo no sé qué sea. Espero que no sea una mala palabra eso. Pero pásame eso allí. Entonces, en Venezuela no es mala palabra, por eso la digo con toda libertad. Y yo, eso significa eso. Entonces el gesto del que me pedía la cosa, que era como que, este no entiende. Y así me pasó mucho. Pero ¿qué pasa? Si yo me hubiese puesto, bueno, pero que tú no ves que yo no te entiendo, habla bien, no hubiese podido tener una coinonía y no hubiese podido entender nunca el lenguaje de ellos. Tú empiezas a descifrar, bueno, mira, está diciendo una mala palabra, esto quiere decir esto quiere decir aquello. Lo cierto es que había momentos que habían clientes, y más que este país de habla inglesa, nosotros estamos siendo, entrenados en el oído con el inglés, y habían clientes que se molestaban y te decían cualquier cantidad de grosería, pero como yo no entendía mucho, para mí era como que me estaba felicitando, y eso a él más bien porque cuando tú no descifras lo que te están diciendo, cuando tú no puedes entender lo que te están comunicando, no vas a poder percibir lo que Dios tiene para ti. Amén. O lo que una persona quisiera darte. Entonces, ¿qué pasa? Que uno de los propósitos de esta palabra es tratar, mi hermano, de mostrarte la actitud correcta para poder recibir de Dios lo que tiene para ti. Amén. Yo podía ver la impaciencia del que quiere comunicarte algo y tú no le entiendes. Ese lenguaje es un lenguaje que está mucho entre los padres y los hijos. Los padres le exigen algo al hijo y el hijo como que no capta, como que no entiende el lenguaje de papá. Papá termina molestándose y el hijo termina rebeldizándose. ¿Por qué? Porque el hijo no pone humildad para recibir y el padre tampoco pone humildad para explicar. Muchos. Hay padres que sí. Una de las cosas que yo trato ahorita de hacer con mi hijo, que él está aprendiendo otro lenguaje, además del español, es tratar de comunicarme con él en las palabras no coloquiales que yo sé. Por ejemplo, yo le digo, mira, no, hoy te voy a pasar buscando por la puerta de adelante del colegio. Entonces, para que él entienda, yo tengo que tener mucha paciencia y tratar de explicarle qué es lo que yo quiero para yo no perder tiempo y para que él me capte lo que yo quiero. Entonces, mientras meditaba en esto, el Señor me dijo, el Espíritu Santo me hacía ver lo que es comprender el lenguaje de Dios. Cuando Dios te está diciendo algo, cuando Dios te está hablando algo, ¿ok? Porque nosotros en el mundo natural entendemos y hablamos con nuestros oídos naturales, pero Dios es espíritu y Dios no se va a comunicar contigo audiblemente. Pudiera llegar el momento que lo hagas, pudiera hacerlo, ¿verdad? Como la Biblia reseña algunos momentos en el que oyeron la voz de Dios y temieron, en el que oyeron la voz de Dios, mi hijo amado que tengo complacencia, en el que Dios pudiera hablar audiblemente, pero las veces que eso pasó, era casi siempre para quebrantar la incredulidad de un pueblo que no podía creer que Jesús era el Mesías, hablando del Nuevo Pacto. Hubo eventos en el Antiguo Testamento que son también profundos. Pero lo que yo quiero hablarte ahorita, mi hermano, es de lo que Dios quiere hablar contigo. ¿No será que Dios te está tratando de decir algo y no estamos entendiendo el lenguaje? Porque muchas veces creemos que es una voz audible en la mente o es una voz entendible en el entendimiento, pero resulta que cuando Dios te va a hablar, Dios le va a hablar es a tu corazón. Amén. A tu corazón. Porque allí tu corazón se traduce como espíritu. Cada vez que la Biblia habla de corazón, te está diciendo es espíritu. Tu espíritu. Hay un espíritu dentro de ti. Dios es espíritu y le va a hablar a tu espíritu. El Espíritu Santo intercede como espíritu a tu espíritu para que tú entiendas. Cuando tú entiendes algo en el espíritu es lo que llamamos revelación.
¿Ok? Cuando tú lees un texto y tú dices, wow, este texto quiere decir esto. Oye, nunca lo había visto así. Se te reveló a tu espíritu. Tu espíritu se lo manifiesta a tu entendimiento y tu entendimiento lo habla por la boca. Y cuando tú crees lo que se te revela, las cosas ocurren. Por eso es que hemos estos evangelistas. G.J. Ávila era un hombre que creía en el corazón la palabra y la declaraba. Tú estás sano porque la palabra lo dice y se le reveló se le reveló el proceder de la sanidad y el hombre oraba y la gente era sanada. Amén. Vemos al profeta T.B. Joshua. T.B. Joshua le hace mucho hincapié en entender la palabra en el corazón, y cada vez que este hombre echaba fuera un demonio, podía entender el mundo espiritual porque sus sentidos fueron sensibilizados, sus sentidos espirituales fueron sensibilizados porque ellos pusieron diligencia en entender el lenguaje de Dios. Te vuelvo a preguntar, mi hermano, ¿pudiera Dios estarte hablando algo y no estás entendiendo lo que Dios te quiere decir? ¿Pudiera Dios estarte diciendo, deja esa amistad que no te conviene y no estás entendiendo el lenguaje de Dios? ¿Pudiera Dios estarte diciendo, apártate de ese amigo que no te conviene y tú no estás entendiendo el lenguaje de Dios? ¿Pudiera Dios estarte diciendo, mira, ese trabajo no es para ti? Ya es hora de que lo dejes, ya es hora de que emprendas tu propia empresa, ya es hora de que emprendas tu propio negocio y no estás entendiendo el lenguaje de Dios. ¿Pudiera Dios estarte hablando del final de los tiempos y no lo estás entendiendo o no lo estamos entendiendo? Porque hay un lenguaje cifrado que hay que descifrarlo. Y la única manera, hermano, de descifrar el lenguaje de Dios es a través de la fe. A través de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú pones diligencia en entender lo que Dios quiere decirte, hermano querido, te van a revelar grandes cosas. Quiero citarte la palabra en este punto para tratar de soportar esta prédica, ¿ok? Mira esto, ve. Mira la oración del apóstol Pablo, para que el apóstol Pablo en este texto, te lo voy a leer primero y después te lo voy a explicar. Está en Efesios capítulo 1, versículo del 16 al 18. Ve lo que dice. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pablo lo que está diciendo aquí es, mira, yo estoy llorando para que a ustedes se les revele qué es lo que Dios les ha dado, para que ustedes puedan entender el lenguaje de Dios, para que ustedes puedan entender las riquezas de sanidad que hay para ti, para que puedas entender que si lo que dice aquí, la esperanza a la cual te ha llamado, o sea, que esperanza, la esperanza de resurrección que hay en ti, para que puedas entender que ese matrimonio tiene solución, para que puedas entender que esas finanzas pueden prosperar, para que puedas entender que ese pecado lo puedes dejar, para que puedas entender que ya puedes dormir en paz, para que puedas entender. Pablo está diciendo, mira, yo no dejo de dar gracias y mantengo mi oración por ustedes para que puedan entender el lenguaje de Dios, en otras palabras. Hay un lenguaje oculto, hay un lenguaje cifrado. El evangelio es para el que lo agarra, para el que lo quiere, para el que lo procesa, para el que lo desea, para el que lo anhela. El evangelio se te va a revelar, mi hermano, en la medida de que tú lo ames a Él, de que tú ames la palabra, de que tú ames las enseñanzas, de que tú te metas la palabra en el corazón. Mira esto, me llamó muchísimo la atención esta palabra que está en Mateo, capítulo 13, versículo 34, dice, y todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no le hablaba. El lenguaje de Cristo, mi hermano, el lenguaje de la Biblia, el lenguaje de Jesús muchas veces no lo vamos a entender. O tú entiendes de primera lo que dice la Escritura. Si tú entiendes de primera a leer un texto, se te revela lo que dice la Escritura, hermano, dígame su dirección que yo me voy para allá con la Biblia ya porque hay unas cosas que yo todavía no entiendo. Porque yo sé que es muy difícil tratar de entender en tu mente humana la Escritura cuando la Escritura es netamente espiritual y solamente mediante la fe es que podemos entender esto. Mediante la fe en que en Jesús. Porque cuando tú tienes fe en Jesús, el Espíritu Santo de Dios te revela la Escritura. Porque si el Espíritu Santo le inspiró, el Espíritu Santo es quien te revela a Cristo. Y cuando tú vas con una demanda puesta en saber qué me quiere decir la Escritura, cuál es el lenguaje que Dios está usando, de qué Dios me quiere librar,
hermano, muchas cosas pueden pasar. Por ejemplo, mira, en estos días el Señor, el Espíritu Santo me habló a través de un sueño. Y en el sueño estaba un pastor y estaba yo, ¿ok? Te voy a explicar esto para que puedas más o menos entender de lo que quiero sembrar en tu espíritu, para que te sea de bendición. En mi sueño está el pastor y estoy yo, ¿ok? Yo estoy haciendo algo con mi computadora y el pastor estaba haciendo otra cosa, ¿ok? Y yo le digo, ven pastor, para que me expliques esto aquí. Y me dice, no, Alberto, yo no voy a hacer eso ahorita, yo voy a orar. Yo entendí en mi sueño, cuando yo me despierto y digo, wow, Señor, ¿qué me quisiste decir, Espíritu Santo? Y le pregunto al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es que me habla audiblemente, pero me hizo entender en mi corazón. Me dijo, Alberto, es el momento de orar. En un sentido, el pastor eres tú. ¿Qué quiere decir el sueño? Que estabas entretenido haciendo cosas aquí en la computadora, pero Dios te está llamando a orar. Ese es el lenguaje de Dios. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Entiendes ahora cuántas veces Dios te ha estado hablando hasta en sueño y no has podido descifrar el lenguaje de Dios? ¿Tú sabes cómo se descifra el lenguaje de Dios? Un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Cuando tú te acercas a Dios, mi hermano, con un corazón humilde, con un espíritu quebrantado, pidiéndole ayuda. Por eso dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En otras palabras, clama a mí y yo te responderé y te haré entender el lenguaje que tú no has podido entender. Por eso que para muchos, mi hermano, para muchas personas patinan en el Evangelio porque ellos creen que se trata de un estudio tapa a tapa, un estudio textual de la Biblia. Mi hermano querido, hay gente que se puede saber la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no entender el lenguaje de Dios. Hay gente que va a tratar de mediante concordancias bíblicas y mediante el cruce de eventos bíblicos, tratar de entender la Biblia y pudieran entender la Biblia, pero no están entendiendo lo que Dios quiere decirle. Hermano, el propósito de la Biblia no es que Él entienda. El propósito de la Biblia es que te entiendas tú. El propósito de la palabra es que entiendas tu necesidad. El propósito de la Biblia es que entiendas el lenguaje de lo que Dios te quiere decir. Cuando tú meditas en la palabra, se te revela el lenguaje de Dios. Jesús le hablaba en parábolas y sin parábolas no les hablaba. Y a los discípulos se los explicaba. ¿Por qué eso les explicaba a los discípulos y no al pueblo? ¿Por qué? Porque ¿no te parece curioso? A los discípulos, Señor, explícanos la parábola de la siembra, de la semilla. La parábola de la semilla. Bueno, mira, la buena tierra son los buenos corazones, la mala tierra son los corazones malos, la piedra son los incrédulos y este es el que... En un sentido, el que está cerca de Jesús, que se acerca con un corazón dispuesto, va a poder entender el mensaje. ¿No te parece importante que Dios quisiera estarte hablando algo y tú te dediques a entenderlo? ¿Ah? Hermano, Dios quiere hablarnos. Las señales de los tiempos nos están diciendo algo, que no vamos a entender lo que está pasando en el mundo. No vamos a entender a qué se debe tanto terremoto, rumores de guerra, enfermedades, pestilencia. ¿Acaso no entendemos el lenguaje del cielo? ¿Acaso no podemos entender lo que Dios quiere decirnos? ¿Acaso no podemos entender el cumplimiento de la palabra? ¿Acaso no podemos entender que el tiempo del final está cerca? ¿Acaso no podemos entender que todo esto está hablando de la venida de Cristo? ¿Ah? La Biblia dice en Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, si no me equivoco, yo te lo voy a decir. Mira que Dios mismo cuando venga a buscar a su iglesia va a llegar con un lenguaje. Ve lo que dice Primera de Tesalonicenses, te lo voy a leer del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esto está hablando de los muertos. Para que no te entristezca como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor y no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, mira que el Señor trae un lenguaje para llamar a los cristianos, para llamar a la iglesia, para llamar al escogido. Mira que hay un lenguaje que tú tienes que comenzar a entender. Hay un lenguaje con el que tienes que comenzar a familiarizarte. Hay un lenguaje que necesitas entender. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en estos tiempos? Para que cuando este momento llegue, podamos volar con el Señor en las alturas y no decir, ay, no entendí.
Nunca entendí que tenía que dejar ese marinovio, nunca entendí que tenía que dejar ese pecado, nunca entendí que tenía que dejar esa pornografía, nunca entendí. Los tiempos te están hablando de que si la venida del esposo está cerca, como las 5 vírgenes prudentes hicieron, ¿verdad? Tienes que apercibirte a llenar tu lámpara de aceite. Continúo. Porque el Señor mismo, o sea Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aleluya. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Esta es una palabra de aliento. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que Él va a venir con un lenguaje que ya tenemos que haber entendido, un lenguaje que va a hablar voz de mando, Alberto, cuando escuche mi palabra, mi nombre, yo voy a salir, o que diga, ya llegué, porque el esposo, él se anuncia, en la parábola que está en Mateo 25, de las 10 vírgenes, habla de 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Las vírgenes prudentes conocieron la voz del llamado. Las insensatas, aunque conocían la voz, no se apercibieron porque tuvieron en poco el mensaje del Evangelio. Este mensaje está tocando tu corazón en algún punto de tu vida, mi hermano. Te está trayendo esta palabra algo de inquietud con respecto a tu andar. Estás tu mente en puro trabajo, el carro, la casa, el cumpleaños del niño, el cumpleaños de la niña, el regalo del esposo, el regalo de la esposa, y que tengo que viajar porque se fue el verano y no viajé, que por culpa tuya, que por culpa tuya, que por culpa tuya. ¿Tú crees que estás en esa actitud, pudieras estar descifrando el lenguaje de Dios? Hermano, los tiempos nos están hablando. Jesús le decía a los discípulos, ustedes pueden entender los tiempos y las señales, pero ¿cómo es posible que no entiendan que el Cristo soy yo? Decía Jesús. Jesús le decía, ustedes escudriñan las escrituras, porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna, pero esas escrituras dan testimonio de mí. Y ustedes no pueden entender, no pueden creer el lenguaje que yo les hablo. Mira, con decirte que Jesús en una oportunidad le dice, ok, dices tú que tú eres mayor que mi padre Abraham, y porque Jesús le dijo que antes que Abraham fuese, yo soy. Le dijo Jesús. Ellos no entendían el lenguaje de Jesús. Ellos no entendían que Jesús le está diciendo, yo soy el primero y el último. Yo soy la sabiduría que anda con el Padre. Yo soy la sabiduría oculta. Yo soy la rosa de Sarón. Yo soy el lirio de los valles. Yo soy el príncipe de paz. Yo soy el Cristo. Si no me creen a mí, créanme por las señales. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Todo lo que mi Padre me mandó a hacer, lo estoy haciendo. ¿Acaso no entienden mis palabras? De hecho, en más de una oportunidad, el mismo Jesús con sus mismos discípulos tuvo que altercar, porque le decía, ¿qué pasó? ¿Ni ustedes entienden lo que yo estoy diciendo? Hermano, hay un lenguaje que solamente mediante la humildad del corazón, la fe y la lectura de la palabra podrás entender. Hay situaciones, mi hermano querido, que la vas a entender cuando se te revele la escritura. Mira, hay carácter. Yo estos días hablaba con una persona sobre el carácter de un hermano, ¿no? De un hermano mío. Y yo le dije a él, mira, tú puedes ver ese carácter en él, pero tú no sabes por qué esta persona reacciona de esa manera. Tú no sabes qué es lo que está oculto, qué pasó cuando niño. Tú tienes que entender el lenguaje de esa persona. Porque si no entiendes el lenguaje de tu prójimo al que ves, ¿cómo vas a entender el lenguaje de Dios a quien no ves? Mira, si no puedes entender a tu hermano y entender de que tu lucha no es contra carne y sangre, que tu lucha no es contra su mal concepto, que tu lucha no es contra su mala manera de pensar, que tu lucha no es contra su manera de hacer las cosas, sino que hay algo operando en él. Si no entiendes el lenguaje de tu hermano al que ves, ¿entenderás el lenguaje del Dios al que no ves? ¿Acaso lo dice la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Hermanos, si nosotros nos volvemos sensibles en la coinonía con nuestros hermanos y pudiéramos entender que ese mal carácter y que ese que podemos decir enemigo está siendo influenciado, atacado y está hasta endemoniado, nosotros no pudiéramos hacerlo nunca libre. Pero si pudiéramos entender el lenguaje del cielo y qué es lo que Dios nos quiere decir, hermano, pudiéramos lograr la paz en muchas áreas de tu vida.
y de mi vida también. Si pudiéramos entender el lenguaje de lo que te está hablando, oye, las finanzas están agotadas, tú tienes que entender, ¿estás siendo fiel en tus diezmos? Sí. ¿Estás siendo fiel en tus ofrendas? Sí. Entonces hay un espíritu que quiere devorar y es ilegal. Entonces, ¿qué hago yo? Entiendo el lenguaje de lo que Dios me quiere decir, pues si yo oro a Dios, entonces, ¿pero qué? No estoy siendo fiel con mis diezmos, no estoy siendo fiel con mis ofrendas, y llegó el devorador y dinero que agarro, dinero que se va, porque no está santificado ese 90% que me queda a mí. Yo tengo que entender el lenguaje del cielo. Tengo que entender el lenguaje de Dios. Necesitamos entender el lenguaje de la palabra, mi hermano querido. Es importante que entendamos el tiempo que nos ha tocado vivir y el lenguaje que nos están hablando. Mira, hermano, yo hay personas que le doy un consejo y le doy un consejo y le doy un consejo y le digo, hermano, el problema está en esto, tienes que hacer esto. Y sigues haciendo esto, se te va a ir mal. Y sigues haciendo esto, no vas a poder prosperar. Y sigues haciendo esto, tú lo que quieres es la fama que esto da, pero eso no es. Y pareciera que no entienden el lenguaje, hermano. Porque están pendientes de ellos mismos. Primero son ellos, segundo son ellos, tercero son ellos, cuarto son ellos y quinto son ellos. ¿Ah? Pero cuando nosotros podamos, así como yo hacía con el mexicano que trabaja conmigo, yo le decía, mira, mexicano, yo no te entiendo mucho, mi negro, pero oye, ayúdame a entenderte, pero vamos a hacer una cosa, que ya vaya, no te me pongas bravo, yo me le ponía por debajito. ¿Tú me quieres que yo traiga el forklift para montar eso allá? Ok, ya listo, mi negro, y salía corriendo y se ponía a reír. Y después, Alberto, después nos hicimos amigos que terminó siendo, mira, un amigo mío. ¿Por qué? Traté de entender su lenguaje, como en altivez, como con mi carota de limón, que nadie me puede decir nada en el trabajo porque me voy del trabajo del que me pone en carota, trabajo del que me voy. Hermano, ¿cuándo vas a prosperar? Imagínate. ¿Cuándo vas a tener tu propia empresa? Si no eres fiel en lo poco, ¿cómo vas a ser fiel en lo mucho? ¿Y qué es ser fiel? Bueno, humillarse, en el sentido de tú tener la disposición. Que te peguen un regaño, y que te pegaron un regaño, a Cristo lo clavaron en una cruz, lo escupieron, lo vejaron, siendo inocente, a ti no te pueden pegar un regaño. Oye, vale, no seas así, chico, no seas así, no estás entendiendo el lenguaje de la palabra. Dios quiere revelarte algo que estaba oculto. Tu bendición puede estar escondida, puede estar tapada con descifrar el lenguaje de lo que Dios te quiere decir, de lo que Dios te quiere hablar, mi hermano. Mujer de Dios que estás en tu casa y que tú lo que haces es estar en tu casa. ¿Qué Dios te está diciendo? ¿Qué Dios te está hablando? No confíes en tu propia prudencia. Acércate al lenguaje de Dios y dile, Señor, revélame esto, te lo suplico. Te lo suplico. Pero como la fe sin obra es muerta, trata de llevártela diferente con tu compañero de trabajo. Trata de entender el lenguaje, ¿entiendes? Hay personas aquí, hay muchos lugares que le hablan muy mal. Le habla, por lo menos, no voy a mencionar nacionalidades para no caer en conflicto, pero hay algunas nacionalidades que son muy mal hablados en el sentido de cuando van a dar una orden, lo quieren hacer golpeando al compañero de trabajo y tráeme eso y anda para acá. Y la palabra por favor, gracias, pero la norma de cortesía nunca se las enseñaron. Ahora, pudo haber sido que nunca se las enseñaron y es verdad, a eso se debe su actitud, pero también tu respuesta puede enseñarlo. Tu reacción puede enseñarlo, ¿entiendes? Está bien, te habló mal. Suponte que tú eres el del que cose los pollos ahí donde venden los pollos. Entonces te pegó tremendo grito porque andas lento. ¿Qué haces tú? Me le presento con un tremendo café con leche y unas galletas en el break. Toma, mi hermano, gracias por enseñarme, vale. Oye, gracias por tenerme paciencia. Estoy tratando de aprender. Una actitud diferente, mi hermano. Te vas a traer la revelación de la palabra porque lo haces con fe. Porque es mediante la fe que vas a poder conquistar la promesa. Es mediante la fe que te vas a hacer heredero de la esperanza. Voy de nuevo al texto con el que entré para que puedas entender el contexto de lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando él está orando, para que a ti se te revele la abundante riqueza de la gracia que hay para ti. Mira esto. Para terminar, Efesios capítulo 1, versículos del 16 al 18. No ceso de dar gracias por vosotros, así, acordándome de ti en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, te dé espíritu de sabiduría y de revelación al conocimiento de Él, o sea, que puedas entender todo sobre Jesús, alumbrando los ojos de tu entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza, para que sepas cuál es la bendición a la quien te ha llamado y cuáles son las riquezas que te estás perdiendo por no entender. Mira, ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? O sea,
que esto es para los santos, para los humildes. Esto es para el que decide seguir el Evangelio. Hermano, tu vida va a cambiar a modo victoria en todo en el momento que dispongas tu corazón a entender el lenguaje de Dios. Pero no podrás entender el lenguaje de Dios hasta que entiendas el lenguaje de tu prójimo. Porque si no entiendes a tu prójimo, al que ves, ¿cómo vas a entender al Dios que no ves? Amén. Medita en eso. Medita en eso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que te va a hacer entender el lenguaje de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Ay, quiero invitarte a la iglesia, chico. ¿Por qué no? Pues aquí está. Mira, te lo voy a poner aquí. Esta es otra fecha, pero te voy a poner aquí nuestra dirección. Estamos en la 2764 de la Solomon Island Road en Edgewater, Maryland. Estamos en todo el límite. Es una iglesia de ladrillo que está allí. Ahí está el anuncio de la iglesia. Ahí nos vamos a estar congregando mañana a las 7:30. El viernes tenemos vigilia. El domingo a las 6:30 de la tarde tenemos el servicio dominical. Y el lunes tenemos a las 7:30 de la noche tenemos estudio de la palabra. Amén. Voy a pedirle a Dios te guarde, José Luis, Dios te bendiga. Luis Vargas, Dios te bendiga. César Augusto, Dios te guarde. Sofía Bolívar, Dios te bendiga. Dylan, Dios te bendiga, Dylan. Dios te guarde, mi hermano. Y a todos los que no puedo ver por aquí porque los chats ¿ok? Dios te bendiga, mi hermano. Lo mejor está por llegar, ¿ok? El mayor avivamiento, hermano, no es pegar 4 gritos y decir 3 cosas. El mayor avivamiento es que tú dejes que Él nazca en ti y cosas poderosas van a comenzar a suceder en tu vida. Él ya no quiere que tú seas un instrumento del diablo, ni del mundo, ni de las circunstancias. Él quiere usar tus manos con poder. Uno de los propósitos del Evangelio es devolverte la autoridad de hijo y la identidad de hijo que el Padre te ha dado, para que puedas reinar sobre toda circunstancia. Ya basta de menguar ante el ataque del diablo y de las circunstancias de las tinieblas y de tu propia carne. Retoma tu autoridad, retoma tu identidad de hijo y reina con Jesús. El Evangelio tiene potencia porque desciende del cielo. El Evangelio no está hecho para ser manipulado por el hombre. El Evangelio está hecho para ser vivido por los hombres. El Evangelio no fue dado solamente para los gentiles. El Evangelio no fue dado solamente para los judíos, sino que el Evangelio fue dado tanto para uno como para el otro. Por eso no nos avergonzamos del poder de Dios que se está manifestando, que se va a manifestar en nuestra vida cuando decidimos creer, porque es para ¿quién? Para el que cree. Es para el que cree. Para el que no cree, pierde su tiempo. Para el que no cree, no va a poder disfrutar de este Evangelio, no va a poder disfrutar del cambio, de la restauración, de la reconciliación, de los milagros, de las maravillas, de las señales y de los prodigios, porque esto es sencillamente para alguien que cree. Que cree.